Deu-me al cap d'una hora, més o menys, ¿vale? Bueno, sed bienvenidos a la conferencia de hoy. Empieza un poco distinto de lo habitual. Y vamos a entrar en materia directamente porque vamos a continuar donde lo habíamos dejado la otra vez, con toda una relación de noticias que han ido sucediendo últimamente. Y vamos a ver cómo precisamente estas noticias tienen mucho que ver con todo el cumplimiento profético. Y para eso vamos a ir desglosando una por una, con bastantes temas diversos, pero que sobre todo me interesa hoy llegar al final de toda la temática porque hay unos textos, unas citas que creo que son súper interesantes como para dejarlas olvidadas. Vamos ya sin más con la primera de las noticias, que aquí la tenéis en inglés. Vamos a ver la traducción, que es la siguiente. Club billonario en intento por frenar la superpoblación. No sé si habíais visto nada de esto. Esto fue precisamente algo que se hizo hace unos meses y que, bueno, fue una cumbre muy graciosa, por decirlo de algún modo. Está considerada como, o están considerados como el club de los buenos. Y buenos son los que hay dentro, precisamente. Precisamente estas personas fueron, bueno, ya lo dice aquí, las personas más ricas de Estados Unidos se reúnen para discutir formas de hacer frente a una amenaza catastrófica del medio ambiente, social e industrial. ¿Y a quién tenemos entre ellos? Pues tenemos a Bill Gates y señores también vinculados como George Soros, del cual hablamos algo aquí, Warren Buffett, Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, etcétera, etcétera. Pues ya veis, unos cuantos personajes se reunieron en la casa de Sir Paul Nurse, bioquímico, premio Nobel británico y presidente de la Universidad Rockefeller. Qué raro, ¿eh? Pues bien, estos señores tan filántropos todos ellos y con tanta pasta, resulta de que deciden pasar por encima de los gobiernos para justificar en algún modo que el mundo no puede seguir tal como va y que es necesario afrontar los problemas de una vez por todas. Y qué mejor forma de hacerlo que reuniéndose todos estos señores y marcando unas pautas a seguir, entre las cuales una de estas pautas, la que más destacó precisamente, es, como os diría yo, un gobierno mundial un poco alternativo, pero que además está basado en la reducción de la población. Hay superpoblación, dicen ellos. Curiosamente, lo que se está demostrando, aquí los tenéis todos bien puestos, mientras están comiendo, lo que están demostrando es precisamente que ya está sucediendo eso, hay una reducción de la población. Pero lo curioso es que, según este otro informe, esta reducción va a llevar a que de aquí a un tiempo, precisamente la población ha decrecido un 50% en los últimos 30 años, y de seguir así, pues va a ser todo al revés, hará falta más población. Es curioso ver cómo a veces hay informes que van hacia un lado y otros que van en contra, pero cuando uno analiza las profecías bíblicas se da cuenta de que verdaderamente va a haber una reducción de la población por causas mayores, muy mayores. Y hoy vamos a ver algo también de todo esto. Esta otra noticia también nos dice: llegan escaseces de alimentos, comprar productos básicos, escribe Jim Rogers para la CNBC. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que precisamente, tal como se está viendo el panorama, intentan decirnos de que va a haber escasez de alimentos y que la gente se vaya preparando porque esto nos va a llegar dentro de relativamente poco tiempo. Es un informe bastante pesimista de cómo tiene que ir todo, incluso dice dónde vale la pena invertir, pero la verdad es que la problemática no pinta nada bien. Y vamos a recordar algún texto bíblico donde hace referencia a estas cosas precisamente. Ahora vamos a hablar también un poco, empalmando con lo que habíamos dicho en la conferencia anterior, sobre la economía china, que creció un 8,7% en 2009. Fijaros cómo todo apunta a que el conflicto entre China y el mundo occidental está servido. Una vez más, con esta noticia lo reafirmamos. La economía de ellos está creciendo tanto
que evidentemente el otro gigante, Estados Unidos, no se va a estar quieto. Hay mucha cuestión en todo esto. Y no profundizo más en esto porque ya en diversas conferencias hemos tratado, pero los datos están aquí. Y ahora, haciendo un poco de cambio de tercio, al menos así lo parece, un joven somalí intenta asesinar al autor de las caricaturas de Mahoma. ¿Qué tiene esto de particular? No la he puesto para ir contra el mundo musulmán, ni mucho menos, sino sencillamente para ir dándonos cuenta de cómo a través de la opinión pública se nos empiezan a filtrar noticias sobre países vinculados con las zonas que hemos venido citando en las profecías. En este caso, Somalia. Ya sabemos lo que está sucediendo en Somalia. Estuvimos hablando del enorme mercantilismo de petróleo que hay en esa zona y de otras cosas. Y por tanto, bueno, todo va caldeando el ambiente en esos preciosos lugares. Estados Unidos ya busca blancos de Al-Qaeda en Yemen en respuesta por el atentado del avión, según CNN. Todos lo recordamos, aquí algo comentamos también, el Yemen. Otra vez aparece en las noticias y, lógicamente, ya sabemos qué iba a pasar. Ataques de Estados Unidos a ese país y ya vimos que hay unos intereses en esa región realmente impresionantes y que Yemen aparecía en la profecía de Daniel 11 bajo el nombre de Etiopía. Y vamos a adelantar la noticia, pero fijaros, si no actuamos de forma preventiva, Yemen será la guerra de mañana, dijo Obama. Y claro, ya sabemos que cuando se habla de forma preventiva quiere decir que hay que atacar antes de que nos la peguen. Eso es como se suele funcionar, ¿no? A partir de todo el montaje del gran terrorismo, tenemos precisamente este tipo de respuestas que quedan aceptadas por toda la opinión pública, o casi toda. Y si recordamos, cuando hubo el intento de atentado en Detroit, el nigeriano arrestado en Detroit es el hijo de un banquero. Yo no sé si os estáis dando cuenta de que este señor, que fue precisamente al Yemen, o eso se dice, donde recogió, mejor dicho, los explosivos, estuvo siendo adiestrado para ser un terrorista. Este señor es de la nacionalidad nigeriana. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa con Nigeria? Pues vamos a ver cómo ahora también parece ser que hay otro punto que empieza a interesar. Ya lo iremos viendo. Quedaros con Nigeria, porque iremos viendo más cosas al respecto. Un fallo de una empresa israelí de seguridad propició el atentado frustrado contra el avión de Detroit. Fijaros, ¿fallo de qué? De seguridad. Si hay fallos de seguridad, ¿qué quiere decir que hay que hacer? Lógico, pues arreglar la seguridad y apretar más aún si cabe. Más medidas de seguridad. Y podemos decir, ¿más medidas de seguridad aún? ¿Aún hacen falta más? Yo no sé si habéis cogido alguna vez algún avión, pero ya veis lo incómodo que resulta a veces el pasar por los controles de aeropuerto. Pero claro, en Estados Unidos la cosa ya está siendo bastante exagerada y ahora las medidas también están llegando a Europa, cada vez más. Pues vamos a ver también algo relacionado con todo esto. Pero antes, quiero que veáis esto otro. Creen estar llevando a cabo una cruzada religiosa, polémica por miras telescópicas bíblicas. ¿Sabíais algo de esto? Las armas del ejército de los Estados Unidos, cuando van a estos países con tendencias musulmanas, ¿qué hacen? Pues, curiosamente, llevan unas inscripciones en las miras telescópicas que son textos bíblicos. Claro, para ellos, para los estadounidenses eso está muy bien, pero para los musulmanes es una afrenta. Entonces no hacen más que caldear el ambiente de unos contra otros, el mundo oriental contra el mundo occidental. Y bueno, aquí nos dice toda la polémica que hay al respecto. Pero fijaros cómo todo se está haciendo caldo de cultivo para que verdaderamente haya confrontaciones. ¿Y qué pasó? Un pasajero judío desata el pánico en un avión de Estados Unidos al ponerse a rezar. Es que ya no se podrá rezar ni antes de que el avión ascienda. Bueno, el hombre que hacía era un chico joven, judío,
y se puso a rezar en la forma característica de ellos y vieron que era un comportamiento peligroso, por si acaso, era muy sospechoso. ¿Qué solución? Pues ala, detenerlo. El pobre chico se llevó un buen susto, pero claro, fijaros cómo a través de la seguridad ya se puede llegar a limitar hasta qué es lo que haces en espacios públicos, y más en asuntos religiosos. La cosa empieza a ser ya realmente más preocupante de lo que parece a simple vista. Y cuando estábamos hablando del nigeriano que iba a llevar a cabo ese acto terrorista, sale esta noticia: presidente de la comisión investigadora del 11S, el terrorista nos hizo un favor, dijo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. No estábamos centrados en Yemen y en las cosas terribles que están pasando allí. Ahora lo estamos y es algo bueno. Qué casualidades, ¿eh? Siempre las casualidades. El terrorista, todo se vincula a un país donde hacía falta intervenir. A veces los micros juegan malas pasadas, ¿eh? Alguna vez ya lo hemos visto en medios de difusión, ¿no? Pues bien, vamos a ver esta otra. Altos cargos del gobierno de Bush y la CIA detrás de la venta de escáneres. Hemos dicho que hay que implementar más medidas de seguridad porque no son suficientes. ¿Y qué se hizo? Pues venga, a poner escáneres en los aeropuertos. ¿Qué tipo de escáneres? Los que levantaron esa polémica de que parecían que las personas ya estaban desnudas delante del monitor, con lo que algunos se lo deberían pasar muy bien y otros quizá no tanto. Pero lo que estaba claro es que algo más había detrás de esto, un buen negocio. Y fijaros quién estaba detrás. Pues altos cargos del gobierno de Bush y la CIA. Como siempre, los que sabemos que están puestos en los asuntos de sociedades secretas, que manejan tanto dinero y tantas empresas, hacen siempre su agosto. Y evidentemente las cosas van por allí como era de esperar. Aquí tenéis todo el artículo, es interesante ver toda la demostración de que esto no son bromas, que esto realmente es así. Y fijaros cómo aquí además tenemos una frase que tiene su gracia de Hillary Clinton: afirmaba que Yemen es una amenaza para la seguridad mundial. Bueno, ya tenemos el por qué se necesitaba ir al Yemen. Y ahora vamos a entrar en una secuencia de noticias relacionadas con la Iglesia Católica. Los obispos de Europa piden actuar ante la violencia contra los cristianos. La Comece, ¿os suena de algo Comece? Precisamente estuvimos hablando sobre esta ley dominical que querían presentar como conferencia en Europa para ser tratada el día 24. Desconozco aún el resultado de eso. He intentado encontrar en la propia agencia Zenit del Vaticano, no he encontrado nada. Supongo que tarde o temprano algo aparecerá, como pasó con esto, que pareció que desaparecía y ha vuelto a surgir. Y precisamente estos señores vuelven a la carga en otros aspectos que parece que no tienen relación, pero una vez más todo tiene su relación en este mundo. Y curiosamente, fijaros cómo dice: cada año 170.000 cristianos pierden la vida a causa de su fe. ¿Por qué muestro esto aquí? Pues muy sencillo, porque antes hemos hablado de Nigeria, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver Nigeria con todo esto también? Pues muy fácil, luego lo veréis. Mientras tanto, escandaloso, la Iglesia polaca revisa la SOAG. Un obispo polaco ve en la SOAG un arma de propaganda para conseguir ventajas injustificadas. Y se muestra una serie de declaraciones de este señor que dice: la SOAG, en tanto que tal, es una invención judía. Y fijaros, a ver si os encuentro la parte un poco más abajo. No se puede negar que en los campos de concentración, voy por aquí, la mayoría de los muertos fueran judíos, pero en la lista había gitanos, polacos, italianos y católicos. Por tanto, no les está permitido apoderarse de esta tragedia para hacer propaganda. La SOAG, como tal, es una invención judía, y negar el carácter único del Holocausto. Se podría hablar con el mismo rigor y fijar también un día de la memoria para las numerosas víctimas del comunismo, para los católicos o los cristianos perseguidos, y así continuamente. Y si la SOAG puede ser utilizada como un arma de propaganda para conseguir ventajas a menudo injustificadas, se debe a que los judíos gozan de buena prensa porque están sostenidos por medios financieros poderosos y el apoyo incondicional de los Estados Unidos. ¿Dijo una tontería este señor? No, sinceramente, será católico, será de donde sea,
pero no dijo una tontería, en este caso, totalmente cierto. Pues bien, esto causó su revuelo, su polémica. Es interesante leer el resto del artículo también para vuestras casas, pero ahora fijaros en esta otra. Benedicto XVI, la importancia de un nuevo humanismo cristiano. Fijaros cómo se están relacionando estas dos palabras, humanismo con cristianismo. ¿El humanismo era cristianismo? Para nada. Sabemos que fue invento de ¿quién? La masonería. La masonería, por supuesto. Invento de los jesuitas a través de la masonería. Y allí empezó lo que recordamos muy bien a partir de la Revolución Francesa, con luego lo que serían los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero fijaros cómo ahora se vinculan las dos cosas, humanismo con cristianismo. Y ahí está el verdadero peligro, cuando las cosas dejan de diferenciarse. Aquí tenéis todo el artículo, también está bien que lo podáis leer en vuestras casas, pero nos hemos de dar cuenta como poco a poco las líneas separatorias entre los términos se están diluyendo. Y ahora aquí, el objetivo del ecumenismo. Pues casi nada. Vamos a ver cuál es el objetivo del ecumenismo. El presidente de la doctrina del Vaticano dijo el sábado que la meta de las discusiones sobre la unidad de los anglicanos y los católicos es hacer volver a los protestantes a Roma. El cardenal William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo en una cena en Kingston ante alrededor de 300 personas que la unión con la Iglesia Católica es el objetivo del ecumenismo. Al menos nosotros así lo expresamos. Es evidente, el ecumenismo, ¿para qué iba a ser si no? ¿Para bailar sardanas todos juntos? Bueno, sí, pero siempre llevándolos bajo una tutela. Quien manda, manda, y quien manda va a ser Roma. Entonces, quien se pone en asuntos ecuménicos tiene que tener muy claro que ellos están detrás para mandar. Si no, no respondería el ecumenismo a nada. Y Roma no cambia. Roma juega a cambiar. Son los demás que caen en sus tretas. Y otros que ya sin escuchar sus tretas se lanzan de cabeza hacia ellas. Hay citas de Ellen White que hablan al respecto muy interesantes, donde dice que hasta los propios católicos quedan sorprendidos de ver cómo el mundo protestante se acerca hacia ellos de este modo. Y eso estaba escrito hace tantos años atrás. Con todo el mismo proceso del movimiento hacia la unidad, realiza un cambio en las iglesias. Interesante, ¿eh? Esta frase es mucho más profunda de lo que parece, porque cualquier denominación que se está listando en estos movimientos ecuménicos, sin darse cuenta a veces por su propia feligresía, van cambiando dentro de sus iglesias. ¿Y qué van a cambiar? Pues todo lo que sea conflictivo con ese gran poder de la bestia, del Vaticano. Por tanto, habrá que ir puliendo asperezas de algún modo u otro. Este es el sentido del ecumenismo. El objetivo, irse otra vez de cabezas a Roma todos. La Iglesia invita a sus fieles a colaborar económicamente para garantizar el futuro de los cristianos en Tierra Santa. Hemos hablado bastante ya sobre Tierra Santa últimamente, ¿eh? Pero, por si fuera poco, recordamos que se hace una colecta pro Terra Sancta. ¿Y para qué? Pues para que precisamente se mantenga viva toda la raíz cristiana que allí hay, o mejor dicho en este caso, católica. Y vamos a pasar a la otra noticia, donde Benedicto XVI, en la Iglesia Luterana de Roma, para impulsar la unidad, subraya los elementos comunes y pide avanzar con compromiso. Fijaros cómo, si leéis el artículo, os daréis cuenta de que hay detalles que son muy importantes aquí. La Iglesia luterana ya no está llevando o está poniendo impedimentos para la fusión con Roma, sino todo lo contrario. Y hay frases que ponen a uno los pelos de punta cuando le dicen de que santidad puede sentirse en su casa. Yo me imagino a Lutero oyendo estas palabras cientos años después de que él tuviera que hacer lo que llegó a hacer, provocando ese cisma dentro de la Iglesia Católica, por fuerza, denunciando lo que tenía que denunciar, y ahora
sus hijos, por decirlo de algún modo, están poniéndose en las manos de Roma. El ecumenismo está servido y la Iglesia luterana tiene un gran peso dentro del mundo protestante. El Papa y la primera ministra croata analizan las relaciones Iglesia-Estado. Es curioso, mientras las cosas van pasando, lógicamente se van tratando convenios. Algún día podríamos hablar de Croacia y todo lo que pasó en esas zonas desde hace años y más recientemente para ver el papel preponderante de la Iglesia Católica en todo ello. Pero, bueno, la parte, a ver si os encuentro esta cita por aquí. A continuación se confirmó la voluntad común de proseguir en el diálogo constructivo sobre los temas de interés común para la Iglesia y para el Estado croata. Por último, se examinaron algunos temas relativos al camino de Croacia hacia la plena integración en la Unión Europea, concluye el comunicado. Y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver el Vaticano con la Unión Europea para provocar una plena integración de Croacia en esta comunidad? No tienen poder ya la Iglesia Católica. A veces oyes muchas personas por la calle, bueno, ya nadie va a la Iglesia, ya están acabados. Pues, sinceramente, hay personas que se lo tienen que hacer mirar. Porque si todo esto está sucediendo y no nos damos cuenta de quién está manejando el poder detrás de todo, y que ahora les importa relativamente poco que vaya la gente más o menos a la Iglesia porque el poder está arriba, y cuando ellos se pongan firmes, el pueblo tendrá que pasar por el aro, conviene que la gente vaya despertando un poco ya a cómo está la verdadera situación, porque si no habrá muchas sorpresas. El cardenal Levada explica el ecumenismo, más o menos lo mismo que antes, aunque aquí hay más cosas, está un poco bastante más ampliado. Nos habla de los anglicanos, los católicos y alguna otra característica más que aparece por aquí. Pero esto lo voy a dejar ya para vuestras casas, porque quiero llegar sobre todo al final de la conferencia de hoy. El Papa es la piedra de la Iglesia, recuerda Cardenal Lajolo. ¿Es la piedra de la Iglesia? ¿En qué se basa esta frase? El Papa como piedra. Pues en un texto bíblico que se le dijo a Jesús a Pedro, de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y como por aquí nos dice algo muy interesante de que precisamente el Papa es el sucesor de Pedro, pues claro, ¿quién es la piedra entonces? El Papa. Bueno, ya sabemos que esto no es así, eso es una falsa interpretación del texto bíblico. Algún día también lo podremos profundizar más, pero aquí os quería destacar también, a ver si también encuentro la parte esencial. No me ha dado tiempo a subrayarlo, he terminado ahora mismo esto, como siempre a última hora. A ver si lo puedo ver. Precisamente se refiere a la palabra cátedra. No sé si lo sabíais, vamos a hacer un poco de cultura. Cátedra es donde quiere decir la sede fija del obispo, colocada en la iglesia madre de una diócesis, que por este motivo es llamada catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio, es decir, de la enseñanza evangélica que él, en cuanto sucesor de los apóstoles, está llamado a custodiar y transmitir a la comunidad cristiana. ¿Realmente son sucesores de los apóstoles? ¿Sus creencias son las mismas? Para nada, y lo hemos demostrado de sobras que no es así. Pero esa es la imagen que aún se sigue vendiendo y que tantos católicos por todo el mundo aún se siguen creyendo. Y ahora hacemos un pequeño salto y un teórico cambio de tema, teórico. 11 de enero de 2010, la Diputación de Valencia financia detenidas y exposiciones para dar a conocer la masonería. Y como vamos viendo, en España cada vez se está dejando de un modo más claro que la masonería ya no es una cuestión oscura, sino que tiene que ser algo reconocido, general por la sociedad. Y es interesante ver cómo nos empiezan a soltar por todas partes cosas parecidas a esta. La masonería y la ilustración, explica el folleto promocional de la exposición, comparten la idea de que la razón puede combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, ayudando a construir un mundo mejor. Y yo me pregunto, ¿y la superstición no forma parte de las creencias masónicas, acaso?
porque a mí algunos de ellos me habían dicho que creían en gnomos, hadas, sí, caballeros Rosacruz. Bueno, pues si eso no son cosas así, ¿qué son? Pero bien, hay que limpiar la imagen. Y es interesante ver cómo con dinero, precisamente, de una comunidad, se está financiando esta cosita. Y ahora una noticia que a lo mejor recordaréis los que ya lleváis tiempo siguiendo las conferencias. Christie's subasta la calavera urna de una sociedad secreta de Estados Unidos. ¿Recordáis que hablamos sobre los Skull and Bones? La puja reabre el interés por la elitista y misteriosa cofradía Skull and Bones. Entre sus miembros figuran Bush y Kerry, como ya vimos nosotros, y se cree que robó los huesos de Jerónimo. Pues bien, fijaros que se subasta. Imagen cedida por Christie's del lote que será subastado el día 22. Tenía que ser el 22. La calavera, los huesos y los documentos. Casi nada, ¿eh? Y las cosas van pasando y, bueno, no causan un gran revuelo. Ya cada vez todo parece normal. Aquí tenéis todo el artículo. Y claro, hay demandas en contra de esto por parte de los descendientes de Jerónimo, del pobre indio que terminó como terminó. Otro articulito. La Gran Logia Simbólica Española pide que se profundice la ley de la memoria histórica. Fijaros que en España se lleva tiempo hablando sobre la memoria histórica, que se pide la memoria histórica. ¿Quién estaba detrás de eso? Pues la masonería. Los masones solicitan al gobierno acciones para restablecer la dignidad de la masonería, perseguida por el franquismo. ¿Y quién está al cabo de todo ello? Delante, Jordi Ferrarons, gran maestre de la Gran Logia Simbólica de España y que nosotros citamos aquí hace muy pocas conferencias. Pues claro, hay que restituir esa imagen dañada que con tiempos de Franco dicen que fue como quedó. ¿Y esto otro? No sé si habíais oído nada de esto. Fijaros, Juan Ignacio Balada deja el 50% de la herencia a Felipe para que cree una fundación benéfica. El legado de Ciutadella para los príncipes y los 8 nietos del rey. Estamos hablando de Mallorca, para estar un poco situados. Fijaros en lo que vais a ver ahora. La herencia que el multimillonario menorquín, Juan Ignacio Balada Llabrés, ha dejado a la corona, se debe repartir en dos partes. Un 50% para los príncipes de Asturias y los 8 nietos de los reyes, y el otro para que Felipe cree una fundación benéfica. La fortuna legada asciende a decenas de millones de euros, aunque algunas fuentes la han cifrado en 30 millones. La herencia está formada por fincas rústicas y urbanas, valores inmobiliarios e inversiones en bolsa. Balada, único hijo del empresario Ramón Balada y de la farmacéutica Catalina Llabrés, heredó de sus padres gran cantidad de propiedades inmobiliarias y terrenos que con el tiempo multiplicó a base de inversiones especulativas. El empresario, que falleció en Ciutadella el pasado 18 de noviembre, de fuertes convicciones monárquicas, fue soltero toda su vida y no dejó descendencia. Las dos únicas familiares directas, sus primas, María del Carmen y María del Pilar Arregui, el Llabrés, han sido excluidas del testamento, aunque la propiedad de algunas posesiones de Balada es compartida con ellas. María del Pilar Arregui, farmacéutica jubilada, declaró ayer a El Periódico: «Lo siento en el alma, pero no tengo ningún comentario que hacer», aunque reconoció que mantenía una relación familiar con el difunto. «Los 3 últimos meses de su vida estuve cuidándolo y fui yo quien le cerró los ojos cuando falleció. Él ha hecho con su patrimonio lo que le ha dado la gana», comentó. Estaba en su derecho, ¿no? Pero fijaros ahora, proceso largo y complicado. Los servicios jurídicos de la Casa del Rey están estudiando las condiciones de la donación y si ésta puede ser aceptada por la corona. El proceso será largo y complicado porque hay 8 menores entre los depositarios de la herencia, un montón de niños, por supuesto. Los tribunales de justicia deberán garantizar la tutela efectiva de los derechos de los nietos de los reyes. De momento, la familia real desconoce la cuantía de los bienes donados, su valoración y su naturaleza. Tampoco están informados de si existen familiares que deseen reclamar sus derechos, por lo que esperan más información de la albacea. En caso de que la zarzuela no acepte el legado, algunas fuentes apuntan a que el beneficiario sería el Estado de Israel por las creencias masónicas del fallecido. ¡Sorpresa! ¿No? Pues sí. Curioso, ¿eh? Creencias masónicas del fallecido, monárquico
y encima beneficiario Estado de Israel debido a estas creencias. ¿Van cuadrando las cosas? Yo creo que cada vez más, por todos lados. Quien no quiera ver qué está detrás de ese Estado de Israel, pocas cosas va a entender. Lo otro ya me lo salto para que lo podáis ver en vuestras casas. Y aquí, mientras tanto, dejando a un lado la masonería, hablamos de un país donde la masonería pesa mucho más de lo que parece y que son la puerta entre Oriente y Occidente, Rumanía. Y donde precisamente empiezan a haber unas protestas el 11 de febrero del 2009 por que les quieren poner pasaportes biométricos. Pues bien, esto que aparece en Rumanía desplegó una grave problemática porque había religiosos que estaban contra esto, porque ya se veían muy controlados. Pero yo no sé si habéis oído que el problema de la sanidad, del que tanto se ha hablado de Obama en Estados Unidos, ha llevado a una conclusión, y es que también hace falta algo biométrico para que la gente se pueda visitar. Sabéis que en Estados Unidos ha habido mucha reticencia para tener ID cards, lo que son tarjetas de identidad, documentos nacionales de identidad. Pues bueno, bien, yo diría que la cuestión de Obama, esa reforma sanitaria, ha cumplido un propósito perfecto, el control sobre la población una vez más, dejando de lado otros intereses económicos, por supuesto. Y una noticia curiosa, Avatar, esa famosa película que sale en pitufos a lo grande, causa depresiones y pensamientos suicidas entre sus seguidores. Pues, bueno, ya sabemos que James Cameron también forma parte del mismo mundillo. Y, desde luego, Lucifer se está poniendo las botas. A través de los medios está llegando a las mentes de las personas para que los que estén un poco ya especialmente tocados, de algún modo, bueno, pues terminen con estas características. Qué triste. Ahí tenemos los pitufillos. Pues nada, esto para vuestra casa. Y vamos por la siguiente. Fijaros en estas palabras del presidente Lula da Silva en la Cumbre Mundial sobre el Hambre, 2004. Creo que es interesante, dice, que lean un artículo de Paulo Barnard sobre los que de verdad gobiernan el mundo. Comienza con estas palabras del presidente brasileño. Una colosal y omnicomprensiva máquina dirige el sistema desde lejos. Muy a menudo borra decisiones democráticas, vacía la soberanía de los estados y se sobrepone a los gobiernos elegidos. Bueno, parece que Lula sabe de qué habla, ¿eh? Del poder detrás del poder. Ya podemos ir votando y podemos hacer lo que queramos, que cuando ellos quieren hacer lo que quieren, lo hacen. Anda, mira, si resulta que en el juego de Imbo aparece Brasil. ¿Qué cosas? Porque no salen muchos países en estas cartas del Illuminati New World Order, y en cambio, Brasil sí. Y fijaros cómo viene colmada, ¿eh? Con el triangulito y la redondita que representa el ojo, que todo lo ve. Sarkozy propone que se cree un nuevo orden monetario mundial. Ya estamos, otra vez con lo mismo. El mundo necesita a Europa, que con la crisis ha dejado claro que puede situarse en la vanguardia para responder a los desafíos mundiales, dijo. Otra vez, la economía mundial. Pues ahora de aquí a un rato veremos algo interesante. La ONU aboga por un gobierno macroeconómico mundial. Fijaros cómo todos están apuntando a lo mismo. Organismo de Naciones Unidas, ¿eh? Aquí tenéis todos los argumentos que dan para que esto deba producirse, el reequilibrio de la economía global. Y ahora lo que vais a ver es un vídeo de unas declaraciones de Javier Solana. Javier Solana ahora deja su cargo y cuando lo deja se va a ESADE, que ya sabemos que pertenece a los jesuitas, y hace unas declaraciones, bueno, no os las perdáis. Vamos a verlo. Sin duda hay una multipolaridad creciente que se percibe todos los días. ¿Es eso bueno o es eso malo?
En principio, tendríamos que decir que eso es bueno. Que es bueno que haya más voces que se expresen, que haya más participantes en la solución de los problemas mundiales. Pero piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado que en el mundo que hemos entrado ya, como he dicho, multipolar, tengamos la capacidad, la voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que sean absolutamente fundamentales para tener un mundo en paz. Hemos dado el primer paso en construir otro G, el G20, que tiene posibilidades de dar soluciones a los problemas económicos en los que estamos y financieros, pero no es claro que tenga la capacidad de solucionar otro tipo de problemas, como por ejemplo los problemas de seguridad mundial. Y por lo tanto estamos todavía en una fase de transición muy delicada, muy delicada. El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, si me permite la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. En Europa los países han hecho transferencias de soberanía voluntarias, nadie los ha forzado, es la primera vez en la historia que se hacen transferencias de soberanía libremente, hasta el nivel de transferencia de la moneda, libremente. Es un lugar donde los problemas hoy se resuelven por el diálogo y por el consenso, no se resuelven por la violencia. Es inconcebible pensar en el contexto de la Unión Europea que haya violencia y, por lo tanto, creo que tenemos mucho que decir en la escala internacional si lo hacemos bien. Se da un fenómeno, no sé cómo llamarle, pero me van a permitir que le llame desoccidentalización. El mundo occidental pierde relevancia. Y pierde relevancia cuando los valores del mundo occidental han sido los valores que han generado, sin ningún género de dudas, el proceso o la mega tendencia que ha dominado este periodo de nuestra historia, que ha sido la globalización. Y es seguramente una de las primeras veces que aquellos que ponen en marcha un proceso, al final acaban, en vez de ganando poder, perdiendo poder. No sé si os habéis fijado en todo lo que ha llegado a decir este señor, verdaderamente impresionante. Europa va a ser el lugar de pruebas para ese gobierno mundial. Como Europa es un lugar donde teóricamente va a haber paz, hay que probar en algún sitio cómo debe funcionar ese gobierno mundial, y que la seguridad mundial no es suficiente con el G20, hace falta un organismo mucho mayor que eso para poner una seguridad a nivel mundial. Y ya veis qué otras cosas ha llegado a decir, verdaderamente es impresionante. ¿Sabéis? Voy a deciros algo. Una vez, cuando estaba dando estudios bíblicos a un masón, me dijo de que a él mismo le habían comentado los suyos propios de que el verdadero cabeza de la Orden de Malta no es quien aparece normalmente en los titulares y que alguna vez mostramos aquí, sino que es el propio Javier Solana. Yo no puedo confirmar que eso sea así, pero bueno, viendo cómo va el panorama, hay que ser tonto para no darse cuenta de quién está puesto en el meollo, ¿no? Pero bien, vamos a seguir adelante. Creo que eran unas declaraciones que valía la pena ver, viendo cómo Sarkozy también empalmaba con esas ideas y demás, ¿no? Y ahora volvemos a Nigeria. El presidente nigeriano ordena una profunda investigación de matanza, porque resulta que en Nigeria ya llevan un tiempo donde los cristianos están pasándolo bastante mal. Y hay conflictos entre cristianos y musulmanes, se matan unos a otros, no en todas las partes de Nigeria, pero sí en algunas en concreto. Y lógicamente alguien se tenía que quejar por ello, y fue el Papa, por supuesto. Nigeria envía tropas tras sangrientos choques entre cristianos y musulmanes. Y antes hemos visto que hay este conflicto por un lado entre cristianos, musulmanes. Por otro lado, ¿de dónde era el terrorista que iba a estallar el avión en Detroit, o así se dice? De Nigeria. No sé, está sonando mucho Nigeria. A ver si es que hay algo de interés por allí y veremos alguna sorpresa de aquí a un tiempo.
Mientras, Gaddafi pronostica que Europa será musulmana en pocas décadas. Sabéis que últimamente ha habido mucha polémica con lo de Gaddafi, algo tratamos ya aquí. Dice, hay signos de que Alá, afirma Gaddafi, garantizará la victoria islámica sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Bien, pues que cada uno tenga la tendencia religiosa que tenga, me parece muy bien, pero ya veis cómo se está planteando la situación a nivel de confrontación, por supuesto. Y terremotos. En la última conferencia dijimos que íbamos a tratar sobre esto. Pues bien, vamos allá. Y empezamos con un texto bíblico, palabras de Jesús, Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos hablando de guerras. Y habrá pestes y hambres. ¿Recordáis que antes hemos citado de que habrá escasez de alimentos? Bueno, pues Jesús ya lo dijo. Habrá hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Hay gente que dice, oh, esto ya es terrible. Pues estos son solo principio de dolores. Aquí tenemos a Obama. Estados Unidos envía 10.000 soldados a Haití para colaborar en la ayuda humanitaria. ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos! Después del gran terremoto que causó lo que ya sabéis, Estados Unidos acude muy presto a solucionar el problema. Obama apela a Clinton y a Bush para ayudar a Haití. Pues qué miedo. Qué miedo que estos dos personajes sean llamados a ayudar a Haití. Pobres haitianos. Haití dice que podría haber 200.000 muertos, aumenta la tensión. Y ya sabéis que hubo, no sé ya ni cuántos muertos hubo. Verdaderamente fue catastrófico. Pero claro, además, hubo réplicas. Y Hillary Clinton, ¿qué dice? Estaremos en Haití hoy, mañana y siempre. Menos mal que garantizan el orden y la gran benevolencia que tienen allí donde van. Menos mal, porque si no, ¿qué haría el mundo sin ellos? Y bueno, quizás me pongo un poco tonto diciendo esto. Ahora veréis por qué me estoy poniendo un poco tonto en todo esto, cuando terminemos con esta serie de noticias. Antes, hagamos aquí un pequeño parito y vamos a seguir con unas frases de Hillary Clinton y luego continuaremos. Espera. Bueno. Y aquí tenemos a Hillary Clinton, parecía un timbre de Clinton, bueno, es que Clinton también Clinton, en el Consejo de Relaciones Exteriores diciendo que tenemos un montón de asesoramiento del Consejo, por lo que esto significa que no tendrá que ir en la medida que se les diga lo que debemos hacer y cómo debemos pensar en el futuro. Fijaros cómo Hillary Clinton, a través de estas palabritas, está demostrando cómo quien influencia en verdad al gobierno de los Estados Unidos, pues es ese Consejo de Relaciones Exteriores, de los cuales ya hemos hablado en las conferencias quién estaba detrás. Y anda, ¿quién aparece aquí? Hillary Clinton. Pues con los años que tienen estas cartitas, y que apareciera ya Hillary Clinton entonces, se las trae, ¿eh? Bueno, os digo que la continuación de la carta la veremos algún día aquí también y veréis quién es el que lleva así. Seguimos. Estados Unidos despliega 10.000 soldados. ¿Dónde van? Hacia Haití. Ayudas humanitarias, por supuesto. Y bueno, fueron más. Aquí tenéis toda la noticia, bien extensa, por supuesto. Y Francia critica a Estados Unidos por monopolizar la ayuda en Haití. Caray, ¿son aliados y empiezan a discutirse entre ellos? Es que todos quieren ayudar. Y como todos son tan buenos y todos quieren ayudar tanto, pues se discuten porque alguien quiere dominar el monopolio de la ayuda en Haití, y es Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué Francia dice esto y no otro país? Pues porque ¿qué fue Haití antes de ser una nación independiente? ¿Colonia de quién? De Francia. Y Francia sacó enormes recursos de Haití y dice que tiene un deber moral
hacia Haití. Esos deberes morales que, en fin, algo se esconde detrás, como siempre. ¿Sí? ¿Algo se esconde detrás? Bueno, ya veremos si algo se esconde detrás. Es que a veces, cuando uno dice ciertas palabras o ciertas frases, la gente dice, claro, es que son especulaciones, ¿no? Bueno, veremos esas especulaciones si son simples coincidencias o cosas parecidas. Mientras, Hugo Chávez aprovecha la catástrofe de Haití para atacar a los Estados Unidos. Y, claro, ya sabemos también cómo funciona este señor. Y, claro, se queja de que Hugo Chávez acusa a Estados Unidos de provocar terremoto en Haití. Llega hasta este punto. ¡Qué tontería, eh! ¡Ja! Ha provocado Estados Unidos un terremoto en Haití. ¿Esto es una tontería? Esto es una tontería, ¿no? Pues bien, ya sabéis qué dijimos en las conferencias de las primeras de todas cuando mostramos estas armas geofísicas, como son HAARP y otras que tienen, para provocar terremotos. Que no son broma, que están. Y cuando hasta en la ONU se habla de ellas, por algo debe ser. Pues bien, Chávez, el terremoto en Haití lo causó una prueba de la Marina de Estados Unidos y se basaba en un informe que apareció por la flota rusa del norte, fijaros, este reporte preparado por la flota rusa del norte, que estaría indicando que el seísmo que ha devastado Haití fue el claro resultado de una prueba de la Marina estadounidense por medio de una de sus armas de terremotos. Una de sus armas de terremotos, en plural. Hay gente que solo dice, no, esto es solo HAARP, o esto es solo... No, tienen más de un sistema. Y Hugo Chávez, en este caso, bueno, tenemos claro que no dice tonterías. Esto no quiere decir que otras veces sea un nombre muy propio, que ya hemos hablado aquí. Sí que no estoy tan de acuerdo que esto haya sido empleado como, bueno, un prepaso a la destrucción de Irán, una prueba sencillamente. En eso no estoy tan de acuerdo. Sabían lo que hacían porque fue un terremoto de bisturí. Una misma isla dividida por dos países, Haití y República Dominicana. Curiosamente, solo los estragos en un país, no en los dos. ¿Y por qué? Bueno, es muy fácil de ver. ¿A quién pertenece ya la República Dominicana? Estados Unidos tiene bases allí, lo tiene más que controlado. En Haití, ¿no? ¿Y por qué ese interés en Haití? O, bueno, yo estoy dando por confirmado de que ha sido un terremoto de disección, un terremoto creado. Bueno, aquí tenéis más, todo un informe al respecto que está muy bien, de cómo los rusos están diciendo de que fueron los Estados Unidos quien causaron esto, como también sucedió en el terremoto de Sichuan, en China. Y, bueno, hay más informe. Y hay algo que es muy curioso, y es el sistema de actuación de HAARP, este sistema de auroras boreales, de esta radiofrecuencia, que causa estos terremotos. Venezuela, 8 de enero de 2010, profundidad del terremoto 10 kilómetros. Honduras, 11 de enero del 2010, profundidad 10 kilómetros. Haití, 12 de enero de 2010, profundidad 10 kilómetros. El resto de las réplicas tuvieron profundidades de alrededor de 10 kilómetros luego del terremoto. Y estos datos los podéis comprobar. No son una tontería. Siempre actuando a la misma profundidad. 10, máximo 12 kilómetros. ¿Cómo actúa este sistema? Bueno, será que son casualidades, ¿no? Como siempre. Y bueno, aquí tenéis un largo, extenso artículo interesante de cómo funciona todo esto con señores Brzezinski, Jimmy Carter, etcétera, con frases célebres. Y vamos a dejar esto para las casas de cada uno, que tendrán faena ir parando las imágenes. Y vamos, un nuevo terremoto en Haití desata el caos. Otra vez, ya estamos, ¿no? Sabéis que hubo varias réplicas, no fueron suficientes con una. El Palacio Presidencial quedó devastado. Por tanto, no había gobierno en funciones. ¿Y quién hace de gobierno entonces? ¿Quién se impone? Ya lo habéis visto, Estados Unidos. Y Morales dice, Estados Unidos invadió Haití. El presidente boliviano anunció que pedirá una reunión de emergencia de ONU para reclamar contra Estados Unidos. Fijaros cómo
Latinoamérica se está dividiendo en dos claros contendientes, unos pro Estados Unidos y otros, pues parece que no tanto. Tropas de Estados Unidos conminan a todos los periodistas a irse del aeropuerto de Haití. ¿Lo recordáis esto? Pues hubo una polémica porque los periodistas son sacados totalmente del aeropuerto, donde los controladores aéreos pasan a ser los norteamericanos, los estadounidenses, y allí no tiene que haber ni periodistas. Bueno, se ve que con las cámaras molestan mucho al trabajo de los soldados que hay por allí, o debe ser algo así, porque si no, no se termina de entender. O quizás es que se ponen en medio cuando descargan y tropiezan y se caen, no sé. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Y después de todo este artículo, que hasta un periodista español de televisión española, lo podéis encontrar en YouTube, hizo un pequeño resumen de cómo estaba la situación allí, y verdaderamente es impresionante lo que llega a decir este señor, y es un reportero muy honesto y que tiene muy buena fama. Fijaros, hay enormes problemas de alojamiento en Puerto Príncipe, donde los pocos hoteles que funcionan y con precariedad de medios están abarrotados. Puerto Príncipe. Recordad el nombre de la capital. Estados Unidos incrementará sus tropas en Haití hasta los 20.000 efectivos la próxima semana. Esto era el día 22 ya. Y Morales aquí sigue diciendo más que Estados Unidos invadió Haití. Otra vez estamos con la polémica. Y ahora, fijaros, en algo de casualidad. Esto que estáis leyendo nos dice: detectan indicios de existencia de petróleo en territorio de Haití. Pero, este 29 de enero no es de este año. Fue del año 2008. ¿Y sabéis dónde curiosamente hay la parte más importante de petróleo? Pues en la bahía de Puerto Príncipe, donde fue la demolición más salvaje del terremoto. Son casualidades, tranquilos, es cosas de la vida. Recursos mineros del pueblo haitiano. Spy Yandanita revela en Haití existen grandes recursos de oro y otros minerales. Y claro, hay problemas para extracción. ¿Para quién? Pues para empresas, que ya sabemos a quiénes pertenecen para variar, que lo que buscan pues es petróleo, oro y demás. Y cuando no son posibles las extracciones por problemas, digamos, burocráticos, pues algo hay que hacer. Y además, la zona de conflicto de Latinoamérica necesitaba otro punto de apoyo para el gobierno de los Estados Unidos. Esto les ha ido de perlas, debido a los conflictos que allí se esperan, tal como vimos en una de las conferencias primeras sobre ese informe del año 2015, o sea, en plan futuro, de lo que ellos esperan en la situación mundial y también para Latinoamérica. Entonces, todo esto nos lleva a comprender por qué pasan ciertas cosas. Y detrás del oro, los recursos de oro, ¿quién hay? ¿Quién es el mayor, ¿cómo diríamos?, condensador del oro mundial? ¿No es el Vaticano, acaso? Pues bien, no sé, resulta que pasa todo lo de Haití, y ahora hablaremos más al respecto, pero ¿qué aparece en estas cartas? Saddam Hussein. Año 95, año 96, cuando se crearon estas cartas. Saddam Hussein aparecía en ellas. ¿Cuándo fue derrocado Saddam Hussein? Fue posterior a estas fechas, ¿no? Pues fijaros cómo nos dice la carta. Al hacer unos cuantos discursos, esta es la traducción de lo que pone aquí, Saddam puede enfurecer a cualquier gobierno, distrayéndolos totalmente de lo que estaban haciendo. Así pues, mediante su acción, Saddam puede cancelar una acción de cualquier grupo del gobierno. Esto forma parte de este juego de cartas, pero es que esto forma parte de la trama de los Illuminati que siempre venimos diciendo y de lo que está detrás en juego. Recordad que primero tuvo peligro de ser derrocado
con el padre de George Bush, no pasó nada y creo que fueron 10 años después, con el hijo Bush, fue cuando se intervino contra el país de este señor y todo en su momento llega a pasar. ¿Y qué pasa? Pues que aún tenemos ejército de Estados Unidos en ese país, ¿no? ¿Y qué pasa con las extracciones de petróleo de ese país? ¿Quién es el que más se está llevando de allí? Pues bien, todo forma parte de ese mismo juego. Curioso que en esos momentos, en estas cartas, ya apareciera Saddam Hussein. Y aquí vemos Pravda, Haití. Estados Unidos creó el terremoto en Haití. Informaciones rusas al respecto también. Profundidades todos de 10 kilómetros. Y vamos a por la otra. Afirma Chávez que Estados Unidos intentaría ocupar Haití con pretexto de ayuda. Bueno, esto es lo que mucha gente está viendo, que no son bromas, que realmente es lo que ha ido aconteciendo. Pero, ¿qué pasó en Honduras un tiempo atrás? ¿No hubo un qué? ¿Golpe de Estado? El petróleo es la verdadera raíz del golpe en Honduras. Y si no os lo creéis, fijaros, si leéis este artículo os daréis cuenta que esto tampoco son bromas. Shell, Exxon, Texaco, empresas petroleras que tenían que ver con la cuestión. Cuando las cosas pasan, por algo es. Y luego, ¿qué pasó después de lo de Haití? Nos calmamos un poquito y apenas dio ni tiempo a recuperarnos de ese shock que nos estaban emitiendo los medios de comunicación por la enorme desgracia de lo que pasó en Haití. Chile se estremece a 8,8 grados. Veis aquí una instantánea de cómo quedaron ciertas partes de Chile. Sabéis que después hubo réplicas, además. Hay unos datos que no he podido poneros aquí, pero que curiosamente Chile, que también tiene una parte de petróleo solo del país, que ya sabéis que es muy alargado, muy extenso, pero lo que más tiene Chile es algo que aún no ha sido extraído en grandes cantidades, y es oro. Qué casualidades también, ¿eh? Pero bueno, la vida está llena de casualidades. Y vamos a ver otra cuestión. China y Estados Unidos chocan por Taiwán. Pekín anuncia represalias contra Washington por vender armas a Taipei. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pekín sancionará a las empresas participantes y suspende toda cooperación militar. El gobierno de la isla dice precisar material bélico para defenderse de una posible invasión. Sabéis que hubo esa polémica entre China y Estados Unidos por Taiwán, ¿no? Ya sabéis que Estados Unidos está intentando sitiar, por decirlo de algún modo, las fronteras rusas y chinas, unos con el Tíbet, otros con Polonia y demás, poniendo todo lo que pueden en el asador para frenar o para hacer un marcaje férreo, que diríamos en fútbol. Pero fijaros, curiosamente, después de esto, un terremoto de 6,4 grados sacude Taiwán y provoca al menos 64 heridos leves. Se enfadan dos potencias por alguien y ese alguien recibe. Porque o haces caso a un señor o haces caso al otro. Qué casualidad, ¿eh? Y claro, otro sismo ocurre al sur de Taiwán. Por cierto, fijaros en esta imagen, me llamó la atención precisamente lo que aparece aquí. ¿Recordáis unas plazas parecidas que mostramos en alguna de las conferencias? Pues ya veis, ¿eh? Signos solares de adoración al sol, a Lucifer. Tensión diplomática entre Estados Unidos y Turquía. ¿También recordáis esto? Sucedió hace muy poquito. Y todo por lo que se dice del genocidio armenio, ¿no? Tensiones, tensiones. ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Qué casualidad! Un terremoto de magnitud 6 sacude el este de Turquía. Bueno, es que el mundo y las casualidades son impresionantes. Pues, bueno, tiene su gracia, ¿eh? Cuando las cosas se ven un poco con una cierta perspectiva, desde luego, cómo cambian lo que nos venden los medios de comunicación de que el mundo está así, y hemos de ir a ayudar y ya está. Y no nos dicen todo lo que hay detrás de tantas cosas. Qué vergüenza. Qué poco importa la vida del ser humano, qué poco.
Y aquí cronología de los principales terremotos en Turquía. Ya es, bueno, un seguido. Ya sabéis que Turquía tiene un papel importante, si se adhieren o se adhieren a la Unión Europea, quién está luchando por eso. Y después un fuerte terremoto sacude el norte de Japón. ¿Y cuántos terremotos llevamos ya? Seguidos. ¿Cuántos? Pero bien, aquí tenéis todo al respecto. Y ahora, fijaros, la carta de ese famoso juego ya, la maquinita creando ondas para provocar terremotos. Parecía una tontería esto en el año 95-96. ¿Quién se cree estas bobadas? Pero, bueno, yo siempre os lo digo, no sé si lo comenté otra vez, dos personas ucranianas que estaban en la conferencia cuando presenté este tema, ellos les gustan estos temas y me dijeron de que precisamente se fueron de allí sin decírmelo a mí personalmente, pero entre ellos iban comentando, aquí sí que ahora se ha pasado, que esto no puede ser, esto ya es demasiado. Era la conferencia que hablábamos sobre el 11S, el ataque a las Torres Gemelas, que aparecían ya en las cartas tantos años antes, etcétera, ¿verdad? Pero esto ya era el colmo. Y me dijo el chico del matrimonio, me dijo, estaba yo en casa con mi esposa sentados en el sofá viendo la televisión y viendo no sé qué cosa, y sentí dentro que tenía que cambiar de canal, debía cambiar el canal. Y cambié el canal y como tienen el satélite, pusieron la televisión rusa. Y precisamente en esos momentos estaban pasando un documental ruso, en ruso por supuesto, que ellos entienden, de cómo se creó esta arma en Rusia y cómo salía el momento en que ellos hacían funcionar esa máquina que parecía como una camioneta, algo parecido, y que salían corriendo porque causaba los terremotos. Y que allí mismo, ellos me dijeron, de que se pronunciaron estas palabras: jamás nos atrevimos a probarlo sobre una falla porque no sabíamos lo que se podía llegar a acontecer. Curiosamente, las repúblicas soviéticas se desmembran, se desmoronan, y Estados Unidos compra esa máquina. A partir de esos años, de 1975 en adelante, los terremotos empiezan a dispararse. Y siempre en lugares, bueno, no siempre, pero tantas veces, porque también hay que son naturales, por supuesto, pero siempre, a veces, en estas cuestiones, justo cuando son necesarios en algún lugar, aparecen terremotos. Otra carta, más de lo mismo. Y claro, luego, ¿qué pasa? Solidaridad. Qué bonito, todos solidarios, pero primero ñaca. Y ahora, fijaros en lo que nos escribe Helen White en Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Mucho hemos hablado de Helen White y la verdad es que no me cansaría de sacaros citas y citas y citas al respecto de cualquier tema de los que estamos tratando aquí y de muchos otros. Fijaros, absortos en la búsqueda de riquezas, el enemigo trabaja ahora tan incansablemente como trabajaba antes del diluvio. ¿A quién se está refiriendo? A Lucifer, Satanás. Mediante el uso de diversas empresas e invenciones, trabaja diligentemente para mantener las mentes humanas absortas en las cosas de este mundo. Venga, hacer dinero como sea. Está utilizando todo su ingenio para inducir a los hombres a obrar neciamente, para mantenerlos absortos en empresas comerciales, a fin de poner en peligro su esperanza de alcanzar la vida eterna. Y esto sirve a gran nivel y a bajo nivel. Él proyecta los inventos que ponen en peligro la vida humana. Bajo su dirección, los hombres ponen por obra lo que él inventa. Llegan a estar tan ensimismados en la búsqueda de riqueza y poder mundanal que no prestan atención a un así dice Jehová, advirtiendo. Los inventos, estas creaciones diabólicas, él transmite a estas personas conocimientos para que hagan grandes cosas que van a causar muerte en la humanidad. Y no solo esto, además, ¿qué hace? Todo esto está vinculado a empresas comerciales. Detrás de todas estas desgracias, ¿qué se esconden? Propósitos económicos.
Porque ya vimos, y lo podéis comprobar en el YouTube, donde hay una conferencia que no he presentado oficialmente como el gran engaño dentro de la serie, pero sí presentada en otro lugar, donde hay citas de Ellen White impresionantes al respecto, tratando estos temas. Bien, la podéis ver allí. Está bajo el título de Apocalipsis 18. Mirárosla bien, porque vale la pena y comprobaréis cómo todo va vinculado a las sociedades secretas que intentan sacar recursos económicos tremendos. Y tal como dice el texto de Apocalipsis 18, ellos son los que trabajan conjuntamente con el Vaticano para enriquecerse unos y los otros mandar. Casi nada, ¿eh? Y mientras los seres humanos, a gran escala, están absortos en estos negocios, pero ya a baja escala. Y los que somos ciudadanos de a pie, ¿cuántas veces por no buscar solo materialismo y materialismo dejamos de lado todo lo que es de Dios? Ese así dice Jehová lo dejamos de lado, no nos interesa. Primero es nuestro interés económico, ¿verdad? Qué triste. Pues esa advertencia es para grandes y para pequeños, para ricos y para pobres. Otra cita de Ellen White, el conflicto de los siglos. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Los secretos de los laboratorios de la naturaleza, Satanás los tiene estudiados. Ciclones, pedregadas de granizo, terremotos. ¿Cuántas cosas no sabe hacer Satanás manipulando lo que Dios ha creado? Fue el ángel más perfecto de todos, el creado más inteligente de todos, el que quiere ser igual a Dios. Para creerse eso, tonto no debe ser. Bueno, en cierto modo sí, porque para hacer lo que hace y apartarse de Dios hay que ser tonto. Pero la verdad es que es listillo para lo que le interesa, y es el mal. Pues Ellen White hablaba de cómo Satanás hacía esto. Y fijaros qué ejemplo pone. Cuando se le dejó que afligiera a Job, ¿recordáis la historia de Job? Job, un señor muy bueno, muy devoto, que aparece en la Biblia, un libro escrito por Moisés, anterior al pueblo judío. Este señor, que era tan bueno, sufría por sus hijos, por si estaban siguiendo a Dios, no los seguían, y le empezaron a pasar unas aflicciones tremendas una detrás de otra. De ahí viene la paciencia de Job, que se dice, tienes más paciencia que Job. ¿Por qué? Porque quedó arrasado. Un hombre súper rico pasó a ser súper pobre, y encima, con una enfermedad terrible encima, que hasta su mujer, en sus propias carnes, que hasta su mujer le decía, maldice a Dios y muérete. Y sus amigos ayudándolo tan mal como supieron. La paciencia de Job. Luego ya sabemos cómo terminó el relato, y quien no lo sepa, que coja una Biblia, que va siendo hora, y se lea solo los 42 capítulos que tiene Job. Son muchos, es cierto, pero que vale la pena leerse, porque hay unas enseñanzas impresionantes. Y fijaros lo que dice ella. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, esposas, o no sé si pone esposas, e hijos. Esposas no. E hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Hay gente que dice, ¿y si Dios es tan bueno, por qué permite? Permite con un propósito. Pero aún nos guarda del poder del destructor, porque si fuera dejado de lado, o mejor dicho, se le hubiese dado el permiso para actuar de lleno, aquí no quedamos ni uno hace años. Ya dijimos que Satanás está muy enfadado, y sus ángeles también, los que le siguieron en la rebelión, porque el ser humano fue creado para sustituir la vacante que ellos habían dejado en el cielo. Nos tiene un odio especial. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, de los 10 mandamientos. Ya no hay pecado. Ahora el término pecado, qué burrada, el sábado, anda, qué más da un día que otro. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra
y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. ¿Y cuántas veces no se oye esta frase, Las aflicciones por culpa de Dios. Si Dios existe, es el culpable de esto, ya no creo en Dios. Porque no piensan que Satanás existe y que gracias a Dios no pasa más de lo que pasa. Pero cuidado, que esto va a ir a peor, porque el Espíritu Santo es la fuerza refrenadora de Satanás y se va a ir retirando de la tierra, y esto irá más. Y las profecías están escritas así y no son condicionales, las finales se van a cumplir. Eventos de los últimos días, libro recopilatorio de ella. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está cercano. Yo antes quiero tirar un momento atrás para que os fijéis en este detalle. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, Satanás. Y es cierto. Fijaros cómo todas estas personas de las que hemos estado hablando tanto en las conferencias, esta élite, están prosperando tanto económicamente. Y a través de ello y de ellos obtienen sus fines. Satanás está trabajando con ellos. Pero ya veis cómo pinta el panorama a partir de aquí Ellen White. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. Que se lo digan a esta gente, ¿no? En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Esto son las advertencias de Dios. Fijaros, incendios, inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera. ¿No estamos viendo esto ya continuamente? ¿Cada vez más? Cada vez más. ¿Cuándo no contendió Dios con el hombre? ¿En qué momento de la historia Dios también dijo, hasta aquí? En el diluvio universal. Por eso, las palabras proféticas dicen, como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Porque estamos llevando el mismísimo camino de antes, de los antediluvianos. Y la gente que se pregunta si venimos de extraterrestres o venimos de dioses Anunnakis y no sé qué cuántas cosas reptilianas más, si pensara realmente que el hombre antediluviano tenía, y de esto trataremos algún día en conferencia, un cerebro impresionante, unas características físicas impresionantes y unos materiales tan cerca de ellos y tantos años de experiencia como casi 1000 años que vivían cada uno de ellos, que hicieron cosas, y Ellen White lo describe, tan impresionantes que nosotros no vamos a soñar tener jamás, de una grandeza impresionante, entenderíamos que todas esas cosas que se están encontrando y que se especula que si venimos de marcianitos y demás, sabrían que todo era origen de los hombres antediluvianos. Pero eso ya lo trataremos en una conferencia, pero vale la pena decirlo porque sé que muchas personas están cayendo en estos engaños, con las tablillas sumerias y otras historias parecidas. Gracias a Dios tenemos luz al respecto, pero si nos apartamos de la luz, Satanás por un lado o por otro nos va a engañar. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, estamos hablando de la segunda venida de Jesús, que algún día trataremos en profundidad, todo estará convulsionado en la naturaleza. Todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el sobrelevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra,
harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Esto es lo que va a terminar de acontecer aún. ¿Hemos visto bastante? Pues aún veremos más. Y quien crea que las cosas se van a arreglar, lo lleva claro. Y me gustaría que no os perdierais la lectura de toda esta contraportada de La Vanguardia, porque es impresionante, y luego vamos a ver algo más. Pierre-René Bocquet, geólogo y economista, fue director de estrategia de Total, ya los lubricantes Total y demás, ya lo sabéis, petrolera. Dice, tengo 68 años, he dedicado mi vida al petróleo dirigiendo extracciones en todo el planeta y como analista en Total. Dice él, el petróleo se acabará y entonces la mejor solución será tener varias. Hago una paradita diciendo, el petróleo no se acabará. Y ahora podéis decir, ¿y cómo te atreves tú, que eres un don nadie, a decir que el petróleo no se acabará? Cuando estos especialistas están diciendo que sí. Se puede llegar a acabar la forma de extracción del petróleo tal como lo conocemos nosotros y que ha ido mejorando sistemas para extraer cada vez más. Pero esto no quiere decir que haya muchísimo petróleo aún que no se pueda llegar a extraer por los medios que el hombre aún tiene. Hacedme recordar que cuando termine el artículo os diga algo, ¿vale? Sigo siendo golista. De Gaulle hizo a Francia nuclear y hoy sabemos que fue una buena apuesta. Atención, esta crisis más que subprime ha sido del petróleo. ¿Habíais oído esto alguna vez? Porque no es lo que nos están diciendo los medios de comunicación. Nos están diciendo que fue a causa de la subprime, el rollo de los bancos, las hipotecas, etcétera, etcétera. Este señor dice que no. ¿Por el petróleo? El petróleo, mire los flujos de capital, ha sido y es la mercancía con mayor importancia económica. Y su transformación, la primera industria del planeta. El petróleo. ¿Vale? Le preguntan, ¿sigue siendo la primera energía? Lo ha sido en las últimas 3 décadas hasta el 2005 sin discusión. El 40% de la energía primaria que hemos consumido era petróleo, el 22% carbón, el 22% gas y el apenas 16% restante han sido energías no fósiles. ¿La situación ha variado este lustro? Poco. El petróleo ha disminuido hasta el 35%, el carbón ha subido un poquito hasta el 26% y el gas hasta el 24%. Que ya sabéis que todo más o menos va ligado. O sea que el 85% de nuestra energía aún está basada en el carbono. ¿Es fósil? Pues sí que hemos cambiado poco. Las energías no fósiles apenas cubren hoy el 15% de la demanda mundial. Y de gas, perdón, ¿qué pone? Y de ese 15%, gracias, la mitad es energía nuclear y solo la otra mitad, el 7,5%, es renovable. Ya es un avance, le dicen. Pero de ese 7,5%, el 6,5% es hidroeléctrico. Así que, en fin, hoy por hoy, solo el 1,5% de la energía que consumimos los humanos es eólica y solar. Qué cosas, ¿eh? Pero es la que más crece, le dicen. Falta mucho hasta que sea una alternativa incluso en este país. Y eso que España es uno de los 2 o 3 países con grandes planes para las energías renovables. Qué gran mercado hay allí, ¿eh? Cuando hablemos de la conferencia sobre el cambio climático, que aún os la debo, os daréis cuenta de por qué dice este señor esto. Gran economía alrededor de esto. El viento ya cubrió la mitad de la demanda eléctrica española algunos días. Algunos días, ese es el problema. La producción eólica solo funciona a plena capacidad el 20% del tiempo y la solar aún es menos regular, apenas el 10% del tiempo. Necesitamos otras fuentes. ¿Podríamos almacenar renovables? Aún no existe una manera eficiente. ¿Los coches eléctricos? Seamos realistas, durante los próximos 20 años nuestro suministro no cambiará de forma sustancial. Si no cambia de forma sustancial, ¿qué quiere decir que va a seguir moviendo el mundo? El petróleo y los intereses que genera. Y los problemas que genera y conflictos. Tal vez las renovables lleguen a cubrir el 7, incluso el 10% de nuestra demanda, pero no más. ¿Los coches eléctricos no influirán? Si se llegaran a imponer,
Habrá una gran flota de almacenamiento de energía en sus baterías que podría incrementar la eficiencia de las energías no fósiles, pero falta mucho. ¿Habrá pues nuevas crisis del petróleo y de la economía como la que vivimos? Fijaros en esto. Sin duda, ya estamos incubando la próxima. De hecho, esta de la subprime, en realidad, ha sido una crisis del petróleo desencadenada por una escalada de precios del crudo, causante a su vez de la inflación que ha obligado a subir los tipos de interés, entre otras cosas, de las hipotecas subprime. ¿Quién lo iba a decir? ¿Con petróleo barato hubiera seguido la prosperidad? Pues claro. Mire, el precio del petróleo lo determina la demanda y la velocidad con que puede crecer la producción. En 1973 la demanda crecía al 6% anual y la extracción no pudo seguirla. Y los precios del barril se dispararon. Y después los precios de todo lo demás. En el 2003 hubo otra crisis, pero en este caso la demanda, muy concentrada en Asia, crecía al 1,5% y la industria no podía poner capacidad adicional en el mercado. Así que el barril alcanzó los $157. Y de aquellos polvos, estos lodos. Es la historia de la economía contemporánea. La oferta del petróleo no puede seguir la demanda, y esa diferencia se ajusta por precio. Sube el crudo, luego la inflación, y por ella los tipos, y llega el frenazo. Ahora estamos en transición hacia la próxima crisis. La economía, al cabo, son ciclos. Hasta que un día, calculo entre 20 y 30 años, llegará el peak oil, momento a partir del cual declinará la producción de forma irreversible. Y los productores de la OPEP ya no podrán intervenir su precio. Mientras tanto, los dos puntos cruciales son disponibilidad de petróleo y sostenibilidad de usos, contaminación local y calentamiento global. ¿Y qué pasará? La demanda energética, sobre todo en Asia, aumentará. ¿Recordáis las profecías? Los problemas de Asia. Pero no la disponibilidad de energía fósil, así que habrá que aumentar renovables y nucleares. Por eso China construye ahora 15 centrales a la vez. Un dineral en inversiones, amortizable, porque la nuclear es 3 veces más barata que las renovables. En Francia el 80% de la electricidad es nuclear y mantenerla ha sido barato y seguro. Cuando estoy leyendo esto, no estoy diciendo que precisamente un servidor sea precisamente partidario de estos tipos de energía, por todo lo que conlleva, y ya sabemos lo que luego pasa con los residuos nucleares, etcétera. Pero es que, claro, hay energías que podían ser súper económicas que no han interesado que salgan a la luz pública. Y este es el grave problema. Pero, claro, eso no mueve dinero, ¿verdad? Sé que tienen tecnología que vender. Hay otras además de la francesa. El problema real es la opinión pública. Y ahora mismo en Europa los únicos países no nucleares son Austria, Irlanda, Alemania, que tendrá que rectificar pronto, y España. No veo manifestaciones pronucleares. La opinión pública cambia rápido cuando sufre cortes y carestía del suministro. Carestía del suministro. ¿Os recuerda algo? En Cataluña, ¿qué hemos vivido? Unas nevadas brutales en muy poco tiempo, cortes eléctricos y todo el mundo quejándose, queriendo su electricidad, bueno, como sea. Y así estamos, el ser humano, funcionamos así. Nos falta algo, pues hay que conseguirlo como sea, no importa cómo. Cuando la electricidad española sea la más cara de Europa, estoy seguro de que su opinión pública dejará de ser antinuclear, cuando te toca en el bolsillo. Pero entonces, cuidado, porque la producción nuclear no se improvisa, ténganlo en cuenta. ¿Qué propone usted? Lo más eficiente es una combinación de gas, petróleo y nuclear. Y estoy convencido de que el nuevo parque móvil de baterías de coches eléctricos permitirá integrar esas industrias energéticas además del etanol y similares, y la tecnología del hidrógeno será parte de esa solución. Este señor, ya veis que se manifiesta totalmente pronuclear, ¿no? Pero yo he querido sacar esto aquí por un motivo. Hemos hablado mucho sobre petróleo, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, os termino de leer esto. El francés atómico. Boqui aporta una ducha de frío realismo nuclear al sueño renovable español, pero habría que discernir hasta qué punto su fervor atómico es interesado, puesto que este experto de impecables credenciales técnicas ha dedicado su vida a defender los intereses de la energética de bandera francesa total. Además, se declara entusiasta del programa nuclear que inició de Gaulle, aunque se apresura a precisar, solo de su vertiente civil, ya que el programa militar atómico no atañe a mi especialidad.
Es una opinión autorizada que Mariano Marzo, nuestro analista energético, avala como uno de los conferenciantes que más interés y polémica han suscitado en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. ¿Qué aparecía en el juego de cartas? El mundo bañado por el petróleo. Lo deja todo hecho un asco, ¿verdad? Es lo que lo mueve todo, estas industrias. Y subprimes, ¿qué ha pasado en consecuencia? Excluidos de su casa, fuera. Esto en el año 95-96, que esto no ha salido ahora. Fijaros, ya estaba. Increíble, qué agenda tan bien preparada. Bueno, gracioso el candado, para que no accedan. Con el triangulito. ¿Y qué os presento aquí? Pues un libro que yo lo leí cuando era pequeñito y que jamás he podido olvidar. Jamás he podido olvidar. Algo referente al petróleo. Lo vamos a empalmar precisamente antes de leer esto, gracias. Se está diciendo de que el petróleo se va a terminar, no se podrá extraer más, pero sí habrá aún mucho petróleo en el subsuelo, evidentemente. ¿Sabéis en verdad por qué el petróleo es la fuente de energía casi única que lo está moviendo todo y el gas que se extrae? ¿A quién le interesa eso? Ah, las corporaciones, porque hacen la pasta, el dinero con esto. ¿Y a quién más? ¿Quién es el originador de la idea de que el petróleo mueva al mundo? Lucifer. ¡Bah! Ahora sí que te estás pasando, ¿sí? ¿Sabéis? Una cita de Ellen White, cuando pueda os la voy a mostrar, donde ella dice que Satanás sabe que debe ser destruido por el petróleo y los gases que hay debajo de la tierra. No solo va a caer fuego y azufre de arriba, sino que de la profundidad de la tierra saldrá esto. Y el mundo entero, que no sea salvo, o sea, estoy hablando de personas que no van a ser salvas cuando Cristo vuelva por segunda vez, de toda la historia, los que estén vivos en esos momentos, esas personas van a ser destruidas por este tipo de fuego. Y entre ellos van a caer los ángeles de la rebelión de Satanás, sus seguidores, y el último en morir y desaparecer, por eso el infierno no existe, va a ser Satanás. Y eso ya lo aclararemos en una conferencia. Por eso Satanás trabaja y trabaja y trabaja para que el petróleo se extraiga, tanto como se pueda. Y claro, enriquece, recordad las citas anteriores, enriquece a gente a través de esto para conseguir sus fines. Porque él aún cree que puede cambiar el futuro. Impresionante, ¿eh? Pues Ellen White ya escribió esto hace muchos años. Pero ahora os muestro aquí un libro también de George Vandeman. Un libro que, siempre digo la misma frase, pero la he de decir porque no tiene desperdicio. ¿Vamos a la destrucción universal? No os molestéis en encontrarlo en librerías. Este libro lo podréis encontrar, quizás, con mucha suerte, en alguna librería interna dentro de una iglesia adventista, que lo tengan aparcado allí porque no lo vendieron, porque ya difícilmente se encuentra, porque los postulados que se escribían antes, curiosamente, han ido cambiando dentro de nuestra propia denominación. Y lo que este señor va a escribir aquí, ahora se le llama dispensacionalismo. Pero que alguien me diga a mí si eso que ahora se le etiqueta como dispensacionalismo no es totalmente cierto. Fijaros, y luego a ver quién es el guapo que replica. Yo soy guapo, pero no voy a replicar. Escrito en el año 1972. Yo tenía 8 añillos. Recuerdo que fue uno de los primeros libros que leí después del Conflicto de los Siglos de Ellen White. El contenido, impresionante. Fijaros, incluso nos habla el Oriente en llamas. Hoy, vamos a ver.
Escribe este señor: hace muy pocos años presencié allí personalmente la riqueza ostentosa de una minoría. Por otra parte, fui testigo del extremado sufrimiento de los pobres. Visité allí el palacio del Marajá de Mysore, un palacio con puertas de plata y marfil, caballos blancos que danzaban magníficamente y 78 automóviles hechos a la orden, cada uno de ellos haciendo juego por su color con los muchos saris de su esposa, según alguien comentó. Pero a la sombra de esos muros legendarios había mucho cuyo salario diario apenas excedía el precio del franqueo por vía aérea de la carta que yo despachaba a mi casa. ¿Una ilustración extrema? Sí. India actualmente está tratando en forma heroica de solucionar muchos de sus problemas de profundas y complejas raíces, pero el mismo tamaño de su población en explosivo crecimiento desafía las soluciones fáciles. ¿Y qué diremos de África, ese gigante joven y airado que exigió libertad y que ya la obtuvo para 19 de sus países en 5 cortos años? Esta África increíble, con un territorio 5 veces mayor que la cara de la luna, es un continente en marcha. Hace tiempo hemos aprendido que ignorarla es comprometer nuestra seguridad. Es curioso, cómo empieza a citar cosas de esos momentos, ¿no? Pero a ver si encuentro la otra cita. Vamos a avanzar un poco, porque es que es un poco largo. Fijaros, vayamos aquí. Lo otro ya lo podéis leer en casa. Regresemos por un momento al estratégico Medio Oriente. Encontramos allí algunos de los depósitos químicos más valiosos, algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos que existan. En varios de los países más pobres del mundo se está realizando la mayor caza de tesoros de los tiempos modernos. Centenares de metros debajo del Golfo Pérsico se encuentra una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Todo esto significa ganancias fantásticas y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales y políticas estratégicas. ¿Cierto, no? En el año 1807, cuando Napoleón y el emperador de Rusia a bordo de su barcaza estaban completando los detalles del Tratado de Tilsit, el zar Alejandro dijo: «Deme Constantinopla. Por Constantinopla mi pueblo está dispuesto a morir. El que gobierna Constantinopla gobierna el mundo». El Oriente estratégico, humeante y en ocasiones envuelto en llamas. El mundo todavía no se ha recuperado del asombro que experimentó cuando las enemistades seculares en el Medio Oriente se desataron en la Guerra de los 6 días. La de Israel, ¿os recordáis? Cuando fueron atacados por sorpresa por Egipto y demás. Personalmente, relacionado como estoy con esas regiones, siento mucho amor y respeto por ambos pueblos, y me causaron profunda tristeza los sangrientos intentos por controlar esa estratégica parte del mundo. Allí se hallaba una mini nación desafiando al gran Goliat del Medio Oriente. Ganó la guerra con batallas nocturnas, sorpresa y engaño, 3 armas que son una herencia de su pasado. Y tanto, mirad el Antiguo Testamento. E incidentalmente, ¿sabía usted que gran parte del singular sistema de defensa de Israel fue planeado por un arqueólogo, Yigael Yadin? Él usó su conocimiento de arqueología y de operaciones militares de los tiempos bíblicos, tuvo en cuenta caminos ocultos y atajos y la estrategia de las guerras de antaño para ganar los conflictos modernos. Hoy en día un reloj atómico está haciendo oír su tic-tac en la Tierra Santa, y todo el mundo observa con preocupación, casi sin aliento. El Medio Oriente, que dio a luz 3 grandes religiones, podría ser la tumba de la civilización. Todo el Oriente está humeante y en llamas. Evet van der Vlugt, el jurista de Ámsterdam, declaró: «El inmutable Oriente ha cambiado por fin, y cambió muy profundamente. El Oriente actualmente está en plena transición, la más repentina y profunda que se haya conocido hasta el presente. Pueblos que por siglos mantenían una conformidad estereotipada están activos, en marcha. A lo largo y a lo ancho de su enorme extensión, Asia se debate en una revolución total». Sí, pienso que usted podrá ver cómo las Escrituras han escrito anticipadamente la historia con toda exactitud. Leamos nuevamente Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Allí se descubre la identidad de las potencias que son responsables de sabotear la paz. El versículo 13 presenta a Juan como viendo 3 espíritus inmundos. El versículo 14 dice: «Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso». ¿Quién no ha sentido que fuerzas tremendas, fuerzas sobrehumanas,
parecieran arrastrar a las naciones hacia un conflicto devastador a pesar de ellas mismas. Toda persona que piensa sabe que si se desata una guerra atómica, nuestra civilización moderna quedará lisiada más allá de cualquier reparación posible. Y sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los hombres más capaces, nos vamos precipitando hacia el vórtice de la catástrofe como si estuviéramos hipnotizados por una fuerza irresistible. Dios dice que los espíritus de demonios jugarían un papel importante en este drama final, lo cual indica que la causa del último gran conflicto no será solamente política, territorial ni comercial, sino también espiritual. Pero es que ahora estamos viendo, o se nos está diciendo mucho, que todo es un conflicto espiritual, pero para nada político, territorial ni comercial. Las dos cosas van juntas, y lo hemos súper demostrado. En realidad, lo que hemos estado diciendo es que se está librando un tremendo conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, entre la justicia y la maldad. Y gracias a Dios, las Escrituras nos dicen que finalmente la victoria será del Señor Jesucristo. Cristo vencerá. Pelearán contra el Cordero, o sea, contra Cristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Sí, Cristo el Cordero de Dios ganará esa batalla, liquidará la guerra, pondrá término al conflicto milenario, y usted y yo podemos compartir su victoria si así lo decidimos. Y ahora va viniendo la parte que vais a quedar impresionados. ¿Qué hay delante de nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso en el drama? ¿Cómo y cuándo terminará definitivamente? La revelación inspirada por Dios indica que ya está montado el escenario para los últimos e impresionantes actos del drama de los siglos. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Apocalipsis 16:17. Hecho está, y entonces vendrá nuestro Señor. Y fijaros ahora lo que escribió este hombre en 1972. Cuando los ojos del mundo estén dirigidos ansiosamente hacia el oriente, cuando las tierras que acunaron el comienzo de la civilización nuevamente irrumpan en forma prominente en los asuntos mundiales, cuando los países dormidos se sacudan y despierten, cuando estas masas humanas, por tanto tiempo servidoras de otros, se levanten para afirmar su nacionalismo, cuando las naciones de la tierra parezcan ser conducidas a una guerra suicida por potencias malignas y sobrenaturales, cuando los mejores esfuerzos de hombres capaces y bien intencionados para lograr la reconciliación entre las potencias en pugna terminen solo en confusión y perplejidad, entonces mirad, Jesús viene pronto. Las profecías lo declaran, hombres y mujeres concienzudos y piadosos lo están esperando, y millones anhelan este evento. A estos ojos mortales se les dará el privilegio de presenciar el regreso del Señor, no como un hombre de dolores, no como alguien ridiculizado, escupido y negado, no como alguien que pende de la cruz en las afueras de Jerusalén, sino como Rey de Reyes, que lleva sobre sí eternamente la corona de victoria que es suya con toda justicia. Dejando una estela de luz a través del abovedado firmamento, pasando por en medio de constelaciones y de incontables sistemas solares del universo, Cristo regresará triunfalmente a este planeta descarriado. Debemos estar listos para ese acontecimiento, si no, lo perderemos todo. Hay gente que dice, bueno, ayudémonos nosotros mismos porque desde fuera, si esperamos que nos ayuden, pues sí vamos a tener una ayuda exterior. Porque ya está demostrado que si nosotros queremos solucionar las cosas, qué bien lo llevamos con este mundo. Qué poco se tiene en cuenta que Satanás está en juego en todo esto. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. Qué cosas, ¿eh? El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Salmo 53:4, citado en el conflicto de los siglos. Día terrible y solemne será aquel, pero resulta reconfortante saber que todavía estamos a tiempo para realizar los preparativos que nos permitirán recibir a Cristo como nuestro Salvador.
Impresionante cómo lo que este señor anunció que pasaría al final está pasando delante nuestro. El mundo fijando sus ojos, ¿dónde? En esas zonas. Y por estas causas, por petróleo. Ya estamos terminando. Otras citas de Ellen White recopiladas en eventos de los últimos días. Perdón. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. Fijaros que Ellen White habla de un tiempo de angustia. Algún día trataremos en profundidad sobre eso. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. ¿Cierto o no cierto? Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Recordáis la profecía de Daniel 11, que lo tratamos en conferencia y que tantas veces hemos estado dando detalles que se han añadido al respecto, confirmando que los versículos finales siguen siendo la historia en estos enclaves? Pues eso se está terminando. Y eso no son solo cuestiones espirituales. Sí que es cierto, el conflicto es entre Cristo y Satanás. Y todo el mundo estamos envueltos en ese juego. Pero Daniel 11 son hechos literales. Porque todo está en consonancia y alrededor ¿de qué? Del espíritu de guerra. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. ¿Quién puede decir que Daniel 11 versículos finales es solo una cuestión espiritual? ¿Esto es dispensacionalismo? ¿Lo que escribió Bandeman es dispensacionalismo? Esto es bíblico, nada más que eso. El tiempo de angustia. Angustia como no ha habido desde que hubo nación, dice Daniel 12.1, que es la continuación de Daniel 11, versículos finales, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas, la parábola de las vírgenes, que algún día también la trataremos. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Tiempo de prueba. A eso es a lo que estamos entrando, un tiempo de prueba. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Apenas sospechadas. Y hay gente que dice, bueno, Cristo puede venir en cualquier momento. Mentira. Claro que puede venir en cualquier momento, para eso es Dios. Pero no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas, dice el texto bíblico. Por tanto, lo que está escrito se va a cumplir. Pero no nos llegamos a imaginar aún esas cosas que van a suceder, por más que sepamos. Si no nos preparamos lo tenemos mal, muy mal. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Satanás actúa porque Dios lo deja, porque el hombre se está apartando cada vez más de Dios. Y todo esto se desencadena a partir, ¿sabéis de qué? De un modo claro y ya sin fin entonces de esto, de la ley dominical. Hablamos de la ley dominical en Europa, pero fijaros, 8 de marzo de 2010, legisladores analizarán regular el descanso dominical en el interior provincial. ¿De dónde estamos hablando? La Plata. ¿Dónde es esto? Tres Arroyos, Argentina. La modalidad regiría para todas las actividades, especialmente las comerciales, aunque habría distinción entre las realidades del interior y del conurbano. Legisladores provinciales del Frente para la Victoria buscarán debatir la implementación del domingo franco en las ciudades del interior bonaerense, de Buenos Aires, para actividades comerciales tales como supermercados. Pues bien, ¿qué está pasando? ¿Son casualidades que estén presentándose leyes dominicales en distintos países a la vez, casi simultáneamente? La mano de Satanás está detrás y utilizando al Vaticano para sus fines, y todo se está preparando para ese momento final. No tenemos tiempo que perder.
Pero bien, no quería dejaros sin antes mostraros la última imagen de esta conferencia. El arca del pacto o de la alianza. El arca que estaba justo en el interior, ¿de dónde? Del lugar santísimo. Sobre esta tapa llamada propiciatorio, donde estaban esculpidos unos ángeles, es donde se aparecía la gloria de Dios. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, en el día de la expiación, se comunicaba con Dios directamente. ¿Y por qué os muestro esta carta? Que aparece curiosamente en el juego de Imbo. ¿Sabéis? Os dije la anterior vez de que habría otra parte de la conferencia referente al tema del tercer templo de Jerusalén. Habrá una séptima parte. Y decís, ¿y qué más se puede decir ya que no se haya dicho? Primero mostraremos la gran cantidad de noticias que han acontecido en tan pocos breves días desde que hicimos la última conferencia tratando eso, relacionadas con el tema del tercer templo de Jerusalén. Pero además vamos a tratar en profundidad sobre esto, el arca de la alianza. Os vais a quedar maravillados de lo que vais a ver. Y es algo sumamente importante para lo que tiene que terminar de acontecer. Pues bien, os dejo con la intriga, si es que la tenéis, y si no, pues ya va siendo hora que la tengáis. Pues muchas gracias.